Cherokee. Hay que tener el mano Albert para entender. Digo, no es que me lo había puesto así, mire, voy a mirar puesto las letras. Va a haber turnio. No, por eso me dan los libros de memoria ahora, bro. A ver, ¿pero lo está aprendiendo? Sí, pues es es Génesis. ¿Y el último libro de la Biblia cuál es? No, pues ahorita no lo sé. ¿Alguien sabe los libros? ¿Los de memoria? ¿Firma? El hermano Cavazos. Y tú la ley. No sé historia. You know what I mean? You know what I mean? Y saca el chicle, ¿no? A ver, vamos a ver. Los 5 libros, los primeros 5 libros, ¿cuáles son? De la ley. ¿De cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ok, los siguientes libros. Son 12. 12. ¿Son libros de qué? De historia. Historia. Empieza con Josué. okay. Jueces, Ruth. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes. Segunda y segunda de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Salmos, Proverbios. Le faltaron 2 a este de paso. ¿Otra vez? ¿Lo dijo? Primera y segunda de Samuel. Sí, lo dije. ¿Cómo lo dijo? Porque se pasó a los libros de poesía. Oh, no. No, son 12. Son 12. 5 de libros de poesía. 5 libros de poesía. Pero Job no se I'm in control here, okay? De ley son 5, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Sí? No, ya los dijo, no, sí. Por eso. Ya dijo también los últimos. Bueno, dígame los de poesía, ¿qué tal son? 5. A ver, ¿quién son? ¿Quién sufrió? Job, Okay. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego siguen los otros profetas mayores. ¿Qué tantos fueron? 5. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Okay. Ahora siguen los otros menores, ¿verdad? Son 12. 12. Y ahí se acaba todo. Ok. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué tan son? 30 y ¿qué? 39. ¿Alguien más? ¿Los libros de la Biblia, hermano? Del Antiguo Testamento, hermano. Quiero la categoría de ellos y qué tantos libros hay en cada categoría y los nombres de cada libro. Pero de memoria los... De memoria. Bueno, vamos a empezar con la pregunta básica. ¿Se lo sabe? ¿Las preguntas básicas? Sí, se lo saben los libros de memoria. Sí, del Antiguo Testamento. A ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías y Malaquías. Le faltó ahí Jeremías por ahí. Sí. Jeremías. Isaías. Dijo Isaías y luego Lamentaciones, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ok, está bien, ¿no? Es que no lo repaso muy seguido, si lo recordaba. Ya hizo bien. Yo No que le faltó, ahora quiero verlos en categorías. Ahora categorías, los profetas mayores y los menores. Bueno, pues ya. Lo primero son el Pentateuco, un 5, ¿verdad? Los libros de la ley. Y luego la historia. Y luego sigue la poesía, profetas mayores, profetas menores. Son 5 divisiones. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más? Ya los anoto. Hermano, A ver. los pentatecos son
Historia. Historia. Historia, sí, lo de historia. Ahora siguen los de historia. De Josué y así. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio son los primeros libros De la ley, el Pentateuco. de Pentateuco. Y luego siguen los de la Historia. que son Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son los de la ley. Y luego los de la poesía son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego siguen los de los 5 profetas mayores. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías y Malaquías. Bravo. Te lo doy, hermano. Ya vamos por dime. Y todas fueron mujeres, hermanos. ¿Qué pasó? Hermano Víctor y Van. Hermano. Todas mujeres. No, usted lo dijo, pero ya. Nomás un hombre. Hermano Mingo. What's the matter? What's the matter, man? Hermano Mingo dice. Parejaron con las mujeres, hermanos, se los hicimos. ¿Mande? Parejaron con las mujeres, con las hermanas, se los hicimos nosotros. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Cómo estudiar nuestra Biblia? Es lo que estamos estudiando. ¿Ok? ¿Cómo estudiar nuestra Biblia? Ya hemos visto la introducción. ¿Ok? Y varias lecciones entre medio, ¿verdad? No me acuerdo el número que da, pero voy a poner 2, ¿verdad? Que ahorita estamos en la sección de ¿qué? ¿Cómo establecer autoridad bíblica? ¿Ok? ¿Cómo establecer autoridad bíblica? Es en el punto donde estamos. Parece que es el 5 o el 6, ¿verdad? En el desarrollo de... Pero ¿cómo establecer autoridad bíblica? Nosotros los cristianos tenemos una sola herramienta, que es la Biblia. Debemos de conocerla de frente, hacia atrás, del derecho, ¿verdad? A la izquierda. Debemos de saber todo concerniente a este libro, la Biblia. Esta es nuestra herramienta. Por eso es importante, ¿verdad?, de que nosotros entendamos cuáles son los libros del Antiguo Testamento y las divisiones o las categorías en cuáles encuentran los libros del Antiguo Testamento. Porque así nosotros podemos entender cuando se nos cita un pasaje de cierto libro, en qué dispensación se vino a desarrollar ese pensamiento o esa revelación de Dios al profeta y por qué lo está diciendo. ¿Ok? También tenemos que entender qué tantos libros se encuentran en el Nuevo Testamento y tenemos que entender cuándo se dijo, por ejemplo, si se dijo en los libros biográficos, que son los primeros libros del Nuevo Testamento, se dijo en el libro de historia, que es el libro de Hechos, se dijo en las cartas paulinas, son las cartas que escribió el apóstol Pablo, o se dijo en las cartas universales. Necesitamos que entender en dónde se dijo lo que se dijo para que nosotros tengamos un concepto de por qué se dijo y cuál es el propósito que quiere el autor lograr concerniente a eso. Ahora, necesitamos también que entender bien la palabra del Señor, porque todo lo que sale de esta boca tiene que salir con la autoridad de Dios. Hay dos maneras en cómo establecer autoridad. La primera manera es como yo pienso, como yo creo, ¿verdad? ¿Recuerdan la pregunta que Jesucristo le hizo a los fariseos? Los fariseos querían saber
con qué autoridad hacía Jesucristo lo que hacía. Y ellos, claudicando entre sí mismos, dijeron: si decimos que es de los hombres, entonces se lo van a echar encima a los judíos. Si decimos que es de Dios, entonces pues nosotros vamos a ver mal. Estoy parafraseando lo que dice ahí el texto, ¿verdad? Solo que ahí mismo digamos que son dos fuentes de donde puede venir la autoridad bíblica: a las opiniones del hombre, la preferencia del hombre, o lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que nosotros queremos llegar, a lo que dice la palabra del Señor. Queremos enseñar y predicar la verdad únicamente. No queremos añadirle, porque lo que uno le viene a añadir a la Biblia es falsedad. Deuteronomios capítulo 4, versículo 2 condena de que usted y yo vengamos a añadir a la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 12, versículo 32 dice lo mismo. En el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, también que no debemos de añadirle a lo que está en la palabra del Señor. Entonces, cuando usted y yo leemos la Biblia, necesitamos que entender cómo establecer autoridad bíblica para que cuando la enseñemos, entonces la gente pueda entender que eso es lo que Dios quiere que se haga. Porque empezamos por un texto en la autoridad bíblica. ¿A cuál texto fue ese? Colosenses 3:17. ¿Qué dice Colosenses 3:17? ¿Lo deben de memorizar de memoria? Todo lo que hagáis de palabra o de hecho. ¿Todo lo que hagáis de qué? Palabra o de hecho. De palabra o de hecho. Hacerlo por la autoridad. Hacerlo por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra autoridad es la palabra nomos, ya hablamos de esto, que quiere decir simplemente autoridad, que se haga con la autoridad del Señor. ¿Ok? En otras palabras, si usted va a hablar de algo, va a hacer algo, tiene que ser por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, la autoridad de Jesucristo se ve en las palabras que Él ha dejado como su propia ¿qué? Ley. Esta la podemos ver nosotros en Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. La podemos ver nosotros en Santiago, el libro de Santiago capítulo 1, versículo 25, y capítulo 2 y versículo 12, y aún también en la carta a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 2. Estos son versículos que nos hablan sobre la ley de Cristo, las palabras de Cristo. Entonces, todo lo que yo digo concerniente a la adoración debe estar de acuerdo a lo que está aquí. Así es como yo entonces vengo a establecer autoridad. Pero también estuvimos hablando, ¿verdad?, de que la autoridad bíblica se establece primeramente por mandamientos directos. Los mandamientos directos son fáciles, ¿verdad? Algunos le llaman declaraciones imperativas. Es decir, que no hay ninguna equivocación parte del que está escuchando y de uno que la está enseñando, predicando, porque son declaraciones imperativos, ya sea de Jesucristo o de los apóstoles, porque ellos son la autoridad. Ellos son la autoridad, la cual nosotros tenemos en la Biblia. Note lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 19. Efesios capítulo 2 y versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hablando de los cristianos. Note el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahí está el cuadro de la autoridad. En otra palabra, está
Cristo como la cabeza, y esto lo declara Efesios capítulo 1, versículo 21 en adelante, y luego miramos nosotros que están los apóstoles y los profetas. Y claro, ¿verdad?, que estas personas recibieron inspiración de parte del Espíritu Santo. Lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y claro, ¿verdad?, que fue enseñanza de parte de Cristo. Y ya hablamos de este texto, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, y enseñándoles, Cristo hablando a los apóstoles, enseñándoles que hablen todas las cosas que yo, Cristo, os he enseñado. Entonces miramos nosotros que esta es la autoridad. Ahora, esto ya no lo tenemos presente, ya Cristo no anda caminando estas tierras, ni los apóstoles, ni tampoco tenemos profetas, porque ya todo esto se acabó, según 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. Entonces, esto representa ¿qué? La Biblia. La Biblia. Entonces ahora yo como cristiano debo de entender perfectamente la Biblia. Porque yo ya ahora no recibo el Espíritu Santo de una manera en que me venga a inspirar plenariamente, sino que la inspiración está en la palabra. Está en la palabra. Y esto es lo que yo vengo a enseñar, y la palabra es inspirada, pero la tengo que recordar, la tengo que conocer bien para poder establecer la autoridad bíblica que tengo que hacer. Y esto pues, cuando hablamos de mandamientos directos, ¿verdad?, pues es fácil. Por ejemplo, un mandamiento directo. Mandamiento directo, Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Noten la pregunta que le hacen la gente que escuchó el sermón. Varones hermanos, versículo 37, Hechos 2, 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Esa es una declaración imperativa. Es un mandamiento directo. Y es la autoridad bíblica. O sea que la salvación yo no la obtengo por fe únicamente. La salvación yo no la obtengo de ninguna otra manera, únicamente viene cuando yo me arrepiento y me bautizo en Cristo Jesús. Entonces ya viene la salvación. Y claro que hay otras cosas que tenemos que considerar, y ahorita vamos a hablar más de esto. Pero aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Y di un repaso porque miro varias caras hoy en esta ocasión. Pregunta o comentario. No estaban aquí. ¿Eh? Varias caras que no estaban aquí la semana pasada. Pues sí, y por eso I want to bring you up to date, para que no estén perdidos. ¿Ok? Pregunta o comentario. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto. Por lo que no hay ningún problema, ¿verdad? Estuvimos viendo la semana pasada que según se dice, ¿verdad?, que acá usted lo quiere leer y lo quiere de comprobar, lo puede hacer. Pero según aquellos quienes toman el tiempo para investigar qué tantos mandamientos directos hay en el Nuevo Testamento, dice que hay 1050. 1050 mandamientos directos. Y estos 1050 mandamientos están divididos en 800 categorías. Solo que usted ya sabrá qué hacer con ello. Los judíos pensaban que había 633 mandamientos en la ley. Eso es lo que ellos pensaban. Y esos 633 mandamientos, el niño para la edad de 12 años tenía que aprendérselos. Porque iban a celebrar la famosa Misbah, ¿verdad? ¿Recuerdan la fiesta de la Misbah? El judío joven a los 12, 13 años tenía que recitar la ley. ¿Qué tenemos como padres le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, que se me pegan a memorizar todo eso?
Ok, entonces, si no hay preguntas de lo primero, llegamos al ejemplo aprobado. Se establece autoridad con el ejemplo aprobado. Hace tiempo atrás, como me parece ser que como en los 80s, los últimos 70, al principio de 80, comenzó a salir una famosa enseñanza que le nombran la nueva hermenéutica. No sé si ustedes la han oído. La nueva hermenéutica solamente tiene el propósito de querer cambiar la mentalidad de aquellos quienes estudiamos la Biblia en cómo establecer autoridad bíblica. Y lo han establecido para que así ellos puedan salir con Dios. En otras palabras, para que ellos puedan continuar enseñando falsedad y que no se use esto para contrarrestarles concerniente a lo que dice la Biblia. Ellos dicen lo único aceptable es el mandamiento directo. Pero ¿sabían ustedes que el ejemplo aprobado no puede existir si no hay mandamiento directo, verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Recuerdan lo que dice? Alguien léame 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. ¿Qué es lo que dice ahí? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aquí está Pedro hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta es la palabra ejemplo, es la palabra griega tupos. ¿Ok? Tupos quiere decir solamente una enseñanza, un patrón, algo que imitar. Es lo que se dicen los lexicógrafos. Solo quita la palabra ejemplo. Pedro nos está diciendo que Jesucristo vivió de tal manera que nos ha dejado ejemplo que ahora usted y yo tenemos que seguir. Este es el ejemplo aprobado. Y para que alguien diga no es válido, no es correcto, está enseñando falsedad, porque la misma Biblia nos enseña concerniente al ejemplo aprobado. Claro que aquí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 está hablando del ejemplo de Jesucristo en cómo Él sufrió. Él fue un hombre que no tuvo pecado en su vida, sin embargo fue un hombre que sufrió demasiado en su vida. Era un hombre justo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que a consecuencia de su justicia nosotros hemos alcanzado nuestra justicia. Jesucristo fue un hombre justo y nos dejó ejemplo. Y este ejemplo que nos dejó es de que debemos de sufrir por la justicia de Dios. Y claro que viene a lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, que es el versículo 12. El que quiera vivir piadosamente en este mundo, ¿habla de qué? De padecer. Va a sufrir persecución. Vivimos en un mundo cruel, en un mundo, Pedro lo pone de esta manera, Pablo, en una generación perversa y maligna. Filipenses capítulo 2 versículo 15. Pero nota también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Este es Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo imitó a Jesucristo. Y entonces ahora Pablo está retando a todo aquel que está leyendo la carta de Corinto, que vengan a imitarle a él, a Pablo, así como él imitó a Jesucristo. Por lo que aquí está otra vez otro ejemplo de un apóstol que dice, seguir mi ejemplo. Esos son ejemplos aprobados. Y son necesarios y importantes que están en la Biblia y que yo debo de seguir. Ahora, nos lleva a la pregunta, entonces, ¿esto quiere decir que
todo ejemplo en el Nuevo Testamento es un ejemplo vinculante, es decir, que lo tengo que hacer. Nos lleva esta pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es no. Solamente tiene que ser aprobado, y el aprobado quiere decir de que no venga a violar la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí está el ejemplo. Pero la palabra de Dios no es violada en ninguna parte. Y digo esto, ¿verdad? Porque hay ejemplos que dominaciones ponen, pero que viene a violar la Biblia. Hoy en este día se hizo uno. Hoy en este día se hizo uno. Donde quiera que caminaron, miraron negra, ¿verdad? La ceniza. La ceniza. La marca de la bestia, dijo una hermana una vez. ¿Dónde en la Biblia está eso? No está aprobado. ¿Es ley de hombre? ¿Mande? ¿Es ley de hombre? Sí. Pero tienen su respuesta y tienen su enseñanza bíblica también. O sea que les van a dar versículos y les van a enseñar textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde ellos dicen que reciben autoridad de poder hacer eso. En el polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado. Por eso les ponen Pues la sí. ceniza, Pues sí. para que se acuerden que somos polvo. Sí. Pero es un signo, ¿verdad? Un diseño, ¿verdad? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Una vez yo estaba en un restaurante tomando café y le dije a la mesera, ¿y tú qué vas a dejar? Dijo, yo voy a dejar café. Le dije, ¿qué vas a dejar? Dijo, yo voy a dejar café. Le dije, yo pensaba que esto era dejar un tipo de pecado. Pero ella me dijo que iba a dejar café. O sea que lo agarran como un joke, ¿verdad? Un chiste. Y lo que sucede es que el arrepentimiento debe de ser toda nuestra vida, ¿verdad? Empiezan los bautismos, solo que bueno, ya estamos deseándonos a, como dice Cristina, a show. Pero hoy en este día se llevó a cabo, se está llevando a cabo todavía algo que no se ha aprobado por la palabra del Señor. Miren, vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y también el versículo 8, porque es importante. Aquí dice el versículo 7 y 8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ok. Ahora, aquí hay ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? Primeramente vamos a leer uno. La reunión, ¿verdad? La reunión. Segundo, ¿verdad? Es la cena del Señor. Tercero, Pablo les enseñaba. Enseñanza. el día, ¿verdad? Primer día de la semana. Estamos viendo el ejemplo que esos dos textos están dando. Sí. Y 4, por último, el aposento, ¿verdad? Alto. Con muchas, dice que, lámparas. Ahora, vamos a test this theory, ¿verdad? Ejemplos aprobados. ¿Habla la palabra del Señor de reunión? Sí, habla. Cada primer día habla de la reunión de los santos, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo aprobado. Hebreos 10, 24, 25. Sí. Bueno, hay muchos textos que hablan de reuniones, ¿verdad? ¿Habla la Biblia de la cena del Señor? Sí, hay muchos ejemplos. Mateo capítulo 26, y ya empieza ahí, ¿verdad? Y luego podemos ir a 1 Corintios capítulo 11. Habla la Biblia sobre el día cuando se debe de reunir.
Sí, ¿verdad? Cada primera semana, porque había el sábado del Antiguo Testamento y ahora cada primera semana. Ahora noten aquí, ¿habla la Biblia que los discípulos se reunían solamente en un aposento alto con muchas lámparas? Solo que esto no es ejemplo aprobado. Pero ¿saben ustedes que hay muchos que dicen que se tienen que reunir en un aposento alto con muchas lámparas? Porque así se reunieron los cristianos en el primer siglo. Esto no es ejemplo aprobado. Estas tres cosas sí son ejemplo aprobado. Y entonces miramos nosotros que esto es lo que enseña de que, que se debe usar para establecer autoridad bíblica. Autoridad bíblica. Porque van a venir muchas personas a querer enseñarle a usted concerniente a cosas que ellos hacen, costumbres que ellos hacen, pero que la Biblia no lo enseña. ¿Cuál era una costumbre que existía en la congregación de Corinto? El pelo largo, ¿verdad? Pero dice Pablo, nosotros, yo y la iglesia de Cristo, ¿qué? No tenemos tal costumbre. Pero lo estaban impidiendo, ¿verdad? Ahora, ¿saben otra cosa, verdad? Ahí habla, 1 Corintios capítulo que es 14, habla de el velos de la mujer. ¿Saben ustedes que hay iglesias de Cristo en la República Dominicana y en otros lugares donde he oído predicar campañas que los hermanos ahí le enseñan a las hermanas que tienen que usar el velo? Que es mandamiento, mande. También. Iglesia de Cristo. Pero no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de que eso se va a cabo en el culto. Ya ven cómo todas las cosas tienen significado. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que entender que el ejemplo aprobado es necesario para establecer autoridad bíblica. Ok. Hermano, eso de que dice que la mujer no debe de hablar en la congregación, también es mandamiento de hoy. Pues ya no estamos desviando, hermano, a otro No, lugar. es una pregunta que tenía duda. O si la contesto, todas las mujeres van a estar encima, hermano. Está controlado. Ya me dijeron que la contestaba, pero diciendo. ¿Qué puedo hacer? No. La mujer puede hablar. Lo que la Biblia enseña es que la mujer no debe de usurpar la autoridad del hombre. La mujer puede hablar, puede, como usted está hablando ahorita, puede hacer preguntas, ¿verdad? Pero usted no puede subirse al púlpito a predicar. Usted no puede estar detrás de aquí enseñando a una audiencia mixta. O sea que, perdón, interrumpí algo. Hermano, le digo que también debe de pedir permiso a la mujer para hablar, ¿verdad? Como, y si ustedes le dan la palabra. Sí, pide la palabra. Ellos me están regañando. Ya somos dos, hermano. Y tampoco puede ella hablar cuando el hermano está predicando, que ella a la voz. Eso es lo que más interesa. Porque hay ocasiones cuando el predicador hace preguntas retóricas y luego comienzan a hablar, a responder, como una vez me pasó a mí. Luego me respondió una hermana, le dije, hermana, era una pregunta retórica y como que él no puede hablar en el culto. Pero ese tipo, ¿verdad? Mire, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante, habla de eso. 1 Corintios capítulo 14 y versículos 34 y 35 se entiende mucho más mejor con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante. 1 Timoteo 2:12 habla de que no debe de usurpar la autoridad. 2:12 en adelante. Ya. Más que se contradicen, hermano, se contradice la gente, ¿no? Que cuando si quiere saber algo, pregúntele a su esposo en la casa. Pues también. ¿Verdad? Pero hay ocasiones que los esposos saben más que los esposos. Exacto.
Pues sí, pero ahí dice eso, yo no sé. Pues sí, Yo sí. no lo puse ahí ni nada de eso. Sí, pero pues le digo, ¿verdad? Y ahora en la noche, ¿quién dio los versículos de los libros? Ahí dice, ponle el esposo, porque el esposo no sabe, la mujer sabe más que él, concerniente a la Biblia. Y ni coraje le da al esposo. Pero el esposo preguntando, viejita, ¿qué dice aquí? Y es correcto, el hombre el hombre es el jefe de la casa, debe de tener el conocimiento bíblico para instruir a su esposa y a sus hijos. Eso es lo que enseña la Biblia. Ser ejemplo, ¿verdad, no? ¿Mande? Ser un ejemplo. Sí. Sí. Ok. Salimos un poquito, pero está bueno. Bring back. ¿Tienes preguntas o comentarios? Yo, en el último punto donde dices aposento alto, con muchas lámparas, Versículo 8. yo sé, pero lo que estoy diciendo es que dices que no es ejemplo. Aquí es ejemplo, Ajá. pero no es un ejemplo aprobado por Dios. No es un ejemplo vinculante, o sea, binding. Y no viene siendo ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es vinculante? Porque no hay nada en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde miramos que tenían que reunirse específicamente. Porque acá se reunieron en la casa, y si acaso en la casa en aquel tiempo no había electricidad como hay un día, ¿me entiendes? Sino que posiblemente una lamparita. Solo que está violando este ejemplo. Pero como no es ejemplo vinculante, entonces no está violando eso. Y me imagino yo que el apóstol Pablo, cuando andaba solo caminando y que oraba al Señor, no está en un aposento alto. Por eso se declara que no es un ejemplo aprobado. Claro. También dice, a mí me dijo una mujer que yo no estaba bautizada porque me bautizaba en Río, aunque era de la iglesia. Dijo, y yo cuando bauticé en un río, porque Cristo se bautizó en un río. Así es. Entramos en problemitas así, hermano. Y necesitamos que saber cómo contestar. Necesitamos que saber Como decía, mucha agua, dice mucha agua. Sí. Y ahí en el bautisterio hay mucha agua. Yeah. Ok. Se me acaba el... ¿Qué hora es, bro? Se me acaba el tiempo y... Usted sígale como ¿Eh? Usted sígale como Pablo. ¿Hasta la medianoche? Pongan el café, hermano. ¿Alguien trajo pan dulce? Y luego, después del ejemplo aprobado, viene la inferencia, ¿verdad? Inferencia que es necesaria. Necessary inference. Necesaria. Estamos infiriendo del texto. Porque la Biblia, hermana, cuando usted lee la Biblia, algunas cosas en la Biblia son explícitas y otras son implícitas. Es decir, que lee algo en la Biblia, pero Dios no declara el total de lo que está leyendo, sino que ya se nos deja al razonamiento de nosotros. ¿Me entiende? O sea que ya entonces tenemos que razonar. En inglés decimos, we gotta wrestle with the verse. Tenemos que razonar, bueno, ¿qué dijo Dios aquí? ¿Qué fue qué es lo que Dios está enseñando aquí? Como por ejemplo cuando dice ir a predicar el evangelio, no nos dice cómo. Ahí está. Sino podemos usarlo por la radio, Sí. por la televisión, por casa. Sí. Por ejemplo, ya vamos a empezar. Hay personas que nos condenan por tener himnarios y bancas. A usted la condenaron por no bautizarse en el río, ¿verdad? Por bautizarse en el río. Bueno, todo eso son inferencias necesarias. Estamos infiriendo en el texto el cómo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, está Mateo
Evangelio, el texto que acaba de decir ahora, ¿verdad? 28, que es 19, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ahora, podemos ir en carro. Yo vengo de Corpus en carro. Si tengo que hacer como Pablo, no hubiera llegado, ¿verdad? No hubiera llegado. Me hubiera parado ahí en Farfuria. En Whataburger. Es que muchos creen, hermano. Muchos están, por ejemplo, en eso que se bautizó el eunuco, ¿verdad? ¿En dónde se bautizó? ¿En un lago así o no? Pues nomás dice que bajaron al agua. Por eso. Porque en el desierto casi hay puros lagos. Pues sí, sí. Entonces, ahí es donde le dicen también a ella que en un río. Y luego, pues el eunuco no había río, se bautizó ahí. Por eso digo. Y aquí hay agua, ¿qué impide? Por eso digo que aquí está la verdad de Dios, hermano. ¿Ok? Y ahora estamos acá, nuestra inferencia. Ya hablamos, inferencia, ¿verdad? Ya hablamos, por ejemplo, no puede violar la verdad de Dios. El mandamiento aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la obligación? El evangelismo. Yo soy responsable de evangelizar. ¿Ok? Pero lo que estamos contestando por medio de inferencia, ¿verdad? Es el cómo. El cómo. ¿Cómo puedo ir yo a todo el mundo? Bueno, primeramente voy a empezar con mi familia. Segundo, voy a empezar con mi comunidad. Tercero, voy a empezar con Edinburgh, toda la ciudad de Edinburgh, y etcétera. ¿Ya entendemos? Eso es inferir bíblicamente. Porque hay hermanos que nos dicen los predicadores, oye, pues, ¿qué es esto que tienes que salir cada 3 meses a predicar en tal parte? Aquí está tu congregación, aquí quédate. Pero tenemos un mandamiento. Entonces estamos haciendo trabajo con nuestra familia, con nuestra comunidad, con la iglesia, ¿verdad? Pero también tenemos la libertad de poder salir. Solo que ahí está el cómo. Ahora podemos ir en carro, podemos ir en tren. Cuando fui a predicar a Perú, me tuve que ir en avión. Y ya me andaba, ya. Solo que está lejos. Lejos. El vuelo duró cerca de unas 12 horas. Y luego de ahí tuvimos que volar para otra ciudad. Y luego de ahí, esa ciudad tuvimos que ir en bus para llegar ahí a la selva. Y íbamos a predicar. Solo que, si acaso alguien puede violar este texto, porque Pablo fue caminando, en el que yo fui en avión. ¿Y en barco? Bueno, sí, también subí en un barquito. Le dicen el barco rápido, pero no tenía nada de rapidez. Llegamos a las 12 de la noche allá. Pero esto es lo que es inferencia necesaria. Y lo que digo yo, que ahorita se está predicando en todo el mundo por medio del internet, sí. En Perú, en todas partes, en Italia, en África. Pues ahora las congregaciones allá en Perú están mirando todas las lecciones que aquí tenemos, las miran. Porque me escriben los hermanos y me dicen que están mirando las lecciones. Y esto es lo bueno. Pero también tenemos, el cantar. El cantar. Ahora, la inferencia necesaria, pues entonces ya entramos nosotros, ¿verdad? A lo mismo. Tenemos ejemplos. ¿Cómo? Tenemos ejemplos de que cantaban. Sí, cantaban, pero los cantos, aquí no ponen la pantalla, otros tienen sus himnarios, solo que todo eso cae bajo esto. Reunirnos, ¿en qué? Bueno, podemos reunirnos, debajo de un árbol, se reunieron los discípulos, ¿verdad? En una casa, en una escuela, Hechos 19, en templo, Hechos 2:46. Pablo, en una casa rentada. Pues sí, todo eso. Miren, pero la cosa es de que cuando se usa inferencia necesaria, uno usa el conocimiento, la lógica de uno mismo,
Y en ocasiones puede fallar. Porque miren, déjenme ponerlo de esta manera. Aquí está el cristiano. ¿Ok? Pero el cristiano, ¿verdad?, puede razonar ilógicamente. Puede llegar a conclusiones equivocadas, estas palabras. Y lo que causa esto, porque Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice, de tal manera piensa el hombre así, es verdad. En esta palabra, lo que entra le afecta el razonamiento de la persona. Entonces, cuando entran cosas que son falsas, por ejemplo, Isaías capítulo 5 versículo 20, los israelitas a la luz le llamaban ¿qué? Tinieblas. A las tinieblas le llamaban ¿qué? Luz. A lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Algo vino a causar que su mente ya no funcionara correctamente. Su razonamiento ya no funcionó correctamente. Y detrás de todo esto, ¿verdad? Sabemos que estaba ¿qué? Satanás. Porque Satanás, según 2 Corintios 4:4, ¿verdad?, es el Dios de las tinieblas, ¿verdad? También tenemos Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Noten que los gentiles, que no eran cristianos, los que andaban en el mundo, noten la manera en cómo ellos tenían su razonamiento. Estaba lleno de tinieblas, ¿verdad? Estaban entenebrecidos. Solo que todo esto afecta. Y luego también tenemos que 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, el hombre natural. El hombre que no tiene ninguna idea de lo que dice la Biblia. Y por causa de que no conoce lo que dice la Biblia, llega a pensamientos equivocados, ilógicos. Entonces, viene a establecer cosas ilógicas. ¿Qué? Ilógicas. Vamos a poner un ejemplo. Hechos capítulo 16 y versículo 15. En Hechos capítulo 16 versículo 15 habla de Lidia. Y dice que Lidia y su familia fueron bautizados. ¿Y sabían ustedes que de aquí sale una doctrina que hoy en día muchos lo enseñan? Dice que por causa de que Lidia tenía familia, número 1, estaba casada. Número 2, tenía bebés. Y que los niños, los babies, fueron bautizados también. Y ahí mismo te dice, mira lo que dice aquí, Lidia y su familia fueron bautizados. Ahora, ¿dónde sacan que un niño puede ser bautizado? ¿Un baby puede ser bautizado de aquí? Yo no lo sé. Pero es que ellos están en esta situación y hacen una inferencia ilógica e equivocada concerniente al texto. Porque recuerda, tiene que reflejar lo que enseña la Biblia. Y la Biblia no enseña, ¿verdad? Miren lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el niño no nace con pecado. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 19 habla de eso. La Biblia no enseña de que el niño tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Romanos capítulo 9, versículo 11 habla de eso. Deuteronomios capítulo 1, versículo 39 habla de eso. La Biblia enseña que la persona quien es bautizada tiene que ser adulta. La Biblia enseña que la persona que tiene que ser bautizada tiene que razonar. Porque hay ciertas cosas que la persona que va a ser bautizada tiene que entender y hacer. Número 1, tiene que creer en la palabra de Dios. Número 2, tiene que no solamente creer, sino que obedecer esa creencia o esa fe que ha producido la palabra de Dios. Y cuando llegue a ese punto, tiene que llegar a un arrepentimiento. Es decir, tiene que ser una decisión.
¿Me quedo aquí o me arrepiento? Y enseguida tiene que confesar con su boca. ¿Qué va a confesar el niño con su boca? No entiende. Y luego tiene que ser bautizado, tiene que ser sumergido en las aguas del bautismo. Nada de esto que una copita y luego en la cabeza y... No habla de eso la Biblia. Solo que entonces la inferencia necesaria que se hizo sobre este texto, de esta manera, fue una ilógica, fue una equivocada. Y fue equivocada porque las personas que lo hicieron, ¿verdad?, se encuentran en este estado y no pueden razonar bien. Por eso dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, ¿guardar qué? Tu corazón. Tu corazón. ¿Y sabía usted que el corazón se refiere a qué? A la mente, a la facultad de razonamiento. Porque ahí en la facultad de razonamiento es en donde entra Satanás y viene a confundir, viene a causar problemas que uno no piensa bien. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Ya me pasé el tiempo. Pregunta, comentario. Me faltó un punto más, pero no con el push. Okay. Y todavía nos falta la conveniencia. Pero eso de Lidia es su posición, que tenía bebé. Así es. También yo creo que se basa en el hermano en el carcelero fue donde se bautizó toda su familia. También. Unos hermanos hermanos no, sino unos pastores me han dicho a mí, ahí se bautizó y dice que se bautizó toda su familia. Digo, no, ellos no tienen por qué bautizar. Los niños no tienen pecado. Así es. Pero ellos de ahí lo toman. Ellos lo toman también de ahí, que toda su familia. Porque vienen a inferir ilógicamente. Yo digo, no está. Y también de David que David se basa, que dijo, el pecado me consiguió mi madre. Entonces de ahí también toman, que porque por eso, por lo que dijo David, pero pues lo dijo David, no lo dijo Cristo. Pero el texto dice correcto, fue en pecado. David cometió pecado. David cometió pecado. Lo consiguió su madre a David en pecado. Pero sí, porque vivimos en un mundo del pecado. Claro. Pero no fue pecado por lo que hizo. O sea, perdón, no nació en pecado, pero el pecado fue lo que llevó a cabo. Pero uno tiene que leer bien Salmo 51, versículos 5 y 50 del texto. Pero uno tiene que leerlo bien para que entiendamos, ¿verdad? Todo el contexto. ¿Alguien más? Bueno, sí. Pues tenemos el ejemplo de Jesucristo. O sea, Jesucristo no estaba ser bautizado, pero como que ya tenemos el ejemplo de Jesucristo. Sí. O sea, paz. ¿Qué años tenía? Pues tenía 20. Hasta yo para adelantar el 30, ¿no? No, hermano, todos me están viendo. Se pone nervioso. ¿En dónde se encuentra? En la Biblia está. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice que Jesucristo a los 30 años fue bautizado. Estamos evangelios. ¿Está Mateo qué, hermano? Lucas 3, 23. Ejemplo que fue Pero hay más lugares aparte de Lucas, ¿no? Lucas es el único que menciona la edad de Jesucristo el bautizado. Okay. ¿Alguien más? Si no ponemos, terminamos, le damos el lugar a nuestro hermano Juan para que nos dirija un canto de invitación, pero mientras que él está dirigiendo el canto de invitación, si usted tiene necesidad de que nosotros oremos por usted, o si acaso usted en esta ocasión entiende todo lo que tiene que hacer para ser bautizado, para perdón de pecados, y quiere hacerlo esta noche, es bienvenido. Estamos listos y preparados para cualquier que sea su necesidad espiritual. Nos ponemos de pie.